John Lee, más tarde conocido como el hombre al que no pudieron ahorcar, era solo un joven mayordomo en el tranquilo pueblo de Babacombe cuando su vida dio un oscuro giro. Trabajaba para Emma Keyes, una mujer rica y soltera, con la que mantuvo una inusual relación laboral. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perderte más datos curiosos como este. En 1882, cuando aún era un adolescente, Lee fue sorprendido robando a su patrón. Aún así, tras cumplir una corta condena en prisión, Keyes pidió que la volvieran a contratar. Años más tarde, decidió vender la propiedad, lo que amenazaba con dejar a Lee sin empleo. Enfadado por la situación, se enfrentó a un duro recorte salarial impuesto por Emma, un golpe que llevó a su prometida a cancelar su boda. Sintiéndose humillado y desesperado, Lee confió a su hermanastra que se vengaría. En la madrugada del 15 de noviembre de 1884, fecha de su 20º cumpleaños, la casa de Emma Keyes fue encontrada en llamas. Dentro, su cuerpo estaba brutalmente herido y parcialmente carbonizado. Lee fue detenido inmediatamente. En el juicio, mantuvo la calma y dijo que confiaba en Dios, insistiendo en su inocencia. Sin embargo, fue condenado a muerte. Poco podía imaginar que su ejecución se convertiría en una de las más misteriosas y comentadas de la historia británica. El 23 de febrero de 1885, John Lee fue conducido al cadalso de la prisión de Exeter. La multitud esperaba el final de un presunto asesino, pero el destino tenía otros planes. Con la soga al cuello, el verdugo tiró de la palanca y no ocurrió nada. La trampilla simplemente no se abría. Sacaron a Lee y probaron el mecanismo, funcionaba perfectamente. Volvieron a intentarlo. El mismo fallo. Por tercera vez, colocaron a Lee en la plataforma, y de nuevo la trampilla se negó a bajar. En ese momento, el silencio se convirtió en murmullo. Muchos pensaron que estaban presenciando un milagro. Tras el tercer intento, los agentes consideraron ilegal continuar. El caso acabó en manos del ministro del Interior, Sir William Harcourt, que decidió conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, con la recomendación de que nunca fuera puesto en libertad. La historia se extendió por todo el país, alimentando debates y teorías sobre la intervención divina y la justicia viciada. Para muchos, no fue solo el destino lo que libró a John Lee, fue un mensaje. En prisión, se convirtió en una figura legendaria, mientras la opinión pública empezaba a cuestionar el juicio, la sentencia e incluso su culpabilidad. Y así, el hombre que sobrevivió a la horca se convirtió en símbolo de algo mucho mayor. Con el tiempo, la conmoción pública en torno a John Lee no hizo más que crecer. Empezaron a alzarse voces pidiendo su liberación, sobre todo después de que las investigaciones revelaran que el caso contra él era increíblemente endeble. 3 hechos destacaban: nunca se le permitió hablar en su propia defensa, las pruebas presentadas eran totalmente circunstanciales, lo más grave, no había ninguna prueba concreta de que hubiera asesinado a Emma Keyes o incendiado la casa. La presión popular funcionó. En 1907, 22 años después de la ejecución fallida, John Lee fue finalmente puesto en libertad. Pero no se fue en silencio. Aprovechando su fama, publicó una autobiografía y empezó a viajar por el país, contando su historia en conferencias que atraían a multitudes. La figura del hombre que burló a la muerte se convirtió casi en un mito, un símbolo de resistencia, fe y, para muchos, injusticia. Su rostro aparecía en los periódicos y su voz resonaba en teatros y salas. Pero con el paso de los años, el brillo de la fama empezó a desvanecerse. Lee pareció cansarse de la exposición, y el público, a su vez, empezó a pasar página. El hombre al que no podían colgar estaba a punto de desaparecer de nuevo, pero ahora por voluntad propia. En 1911, John Lee simplemente desapareció del mapa. Se marchó discretamente de Gran Bretaña, abandonando a su mujer y a sus 2 hijas, que acabaron en un asilo para pobres. Durante años, nadie supo a ciencia cierta que había sido del famoso hombre al que no podían colgar. Solo más tarde se descubrió que había emigrado a Estados Unidos, donde empezó una nueva vida y formó otra familia, como dejando atrás su pasado. Mientras tanto, en Inglaterra, su leyenda seguía viva. La historia de Lee fue adaptada en películas, programas de televisión e incluso una ópera folk rock, manteniendo vivo su nombre durante más de un siglo. Aún hoy persiste el misterio: ¿era culpable o inocente? ¿Lo salvó Dios, la suerte o una horca defectuosa? Lo que sí se sabe es que el caso marcó para siempre la historia criminal británica, planteando interrogantes sobre la justicia, la fe y el destino. John Lee vivió entre la sombra de la duda y el resplandor de la fama, y su historia sigue fascinando precisamente porque nunca ofrece una respuesta definitiva. El crimen, la condena y la huida del final conforman una narración que sigue intrigando, emocionando y desafiando la lógica. Si esta historia te atrapó de principio a fin,
Imagínate cuántos otros misterios históricos esperan aún a ser desvelados. Me gusta, comparte y síguenos para conocer más historias reales que superan cualquier ficción. ¿Estás listo para la próxima historia?